Estamos produciendo Eco de Luz. Es un podcast que estamos realizando para que todos y todas nos podamos dar cuenta que el lugar en el que te encuentres, el contexto en el que tú te desarrolles, puede ser luz, pero también todos y todas podemos hacer que el eco resuene. ¿Sabías que la trata de personas es la compraventa de seres humanos y que todos y todas en algún punto somos vulnerables a que esto suceda? En Fin de la Esclavitud abordamos este tipo de problemáticas, las ahondamos, invitamos expertos y expertas para poder hablar a profundidad. Yo soy Diana Flores. En algún momento yo dejé mi confort, dejé mi comodidad para poder hacer esto, para poder dar voz a aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Niños y niñas y adolescentes que son reclutados, que son captados, a veces transportados, a veces trasladados de sus lugares, de sus localidades, para que enfilen en el crimen organizado. Hoy hablaremos de este tema que a todos nos debería de preocupar, de indignar, de molestar. ¿Por qué? Porque es la violación a todos y cada uno de los derechos humanos de quienes lo están sufriendo, padeciendo. Tengo el enorme privilegio de presentar en este podcast, en este episodio, a Saskia Niño de Rivera. La conoces seguramente. Ella es una activista, es una apasionada por la defensa de los derechos humanos. Ella tiene un podcast increíble que te invito a que escuches y veas, Mujeres Privadas de la Libertad, pero también es autora de una serie de libros que cuando los lees no te vuelves a quedar igual, no te puedes quedar igual de hecho. Necesitas levantarte, necesitas hacer algo por el bien de los demás. Así que tengo el privilegio de presentarles a Saskia Niño de Rivera en este episodio y bienvenida. Muchas gracias, Diana. Feliz de estar aquí en este podcast de Fin de la Esclavitud y muy emocionada de estar con ustedes porque creo que cualquier espacio que toque estos temas, que en mi parecer, el otro día leía una estadística de la trata que es la trata de personas deja más o igual de dinero que el narcotráfico. Pero le hacemos mucho más eco al narcotráfico. Y eso nada más habla de la impunidad que hay en la trata por la cantidad de gente involucrada, ¿no? en este delito. Entonces, creo que entre más busquemos poner el dedo sobre este tema y hablemos de este tema, pues quienes pertenecen, porque hay gente con mucho dinero, hay gente en la política con mucho poder que está detrás de esto, quizás se sientan mucho más observados. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y Saskia, para dar inicio formal, pudiéramos decir, a algún cuestionamiento, a ti como persona, ¿qué te lleva a iniciar en este activismo? Yo trabajaba en la Policía Federal hace muchos años y me tocó ser parte de las cárceles del país, caminar las cárceles del país, conocer las cárceles del país y ver lo mal que estábamos en materia de sistema penitenciario, tanto en materia de seguridad como en reinserción, como en justicia, como en todo. Y eso fue lo que me empezó a llamar la atención porque justo hablando de este tema de trata, algo que yo veía mucho es que México no sabe lo que está pasando aquí adentro y somos indiferentes, como que no hablamos al respecto. De repente saldrá alguna nota de que hubo una fuga en una cárcel o que hubo, no sé, algún motín en alguna cárcel, pero pues no pasa de una nota de un par de horas, ¿no? Y no hay consecuencias como tal, que es un poco lo que pasa con la trata. Este es el tema que silenciamos. Y yo, conociendo el sistema penitenciario, decía, no puede ser que no haya como un puente
que comunique y que realmente exponga que todo el tema de la inseguridad en México es una farsa si tienes cárceles donde tienes a gente pobre, a gente inocente, a gente con adicciones, a gente que está en situación de absoluta vulnerabilidad, porque incluso quienes deberían estar en la cárcel no lo están, porque son quienes tienen dinero ante un sistema de justicia penal muy corrupto. Entonces, hay como una falsa creencia de que se está haciendo justicia, porque desafortunadamente en nuestro país se mide la seguridad por medio de las detenciones, entonces, que es un absurdo. Hay más seguridad si detuve a tanta cantidad de gente. Esa es una fórmula tonta al final del día. Y pues nos estaban dando, o nos están dando, ahora sí que atole con el dedo. Y eso fue lo que me movió primero a empezar a hacer algo desde sociedad civil que tuviera que ver con sistema penitenciario. ¿Y es ahí entonces en donde nace Reinserta? Exactamente, con mi socia Mercedes. Ella trabajaba en Províctima con niños violentados sexualmente especialmente, y yo trabajaba en antisecuestro con la Policía Federal, ambas con una pasión brutal, ella especialmente con adolescentes en conflicto con la ley. De hecho, ella es psicóloga y tiene sus maestrías en temas que tienen que ver y que están relacionados con trata y con trauma infantil y con temas de violencia sexual, y yo mucho más del lado de seguridad y del sistema penitenciario. Fue donde encontramos este punto en común. Y entonces inician esta organización que, bien lo dices, como la impunidad y la corrupción contribuye a que estos delitos que son tan graves sean delitos tan redituables, ¿no? Sí. Pero sin embargo hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es como las vulnerabilidades de las personas, como puedan ser familias disfuncionales, faltas de oportunidades, tanto en trabajo como escolares y demás, son también factores sumamente importantes, claro, ¿cierto? Para que entonces los niños, niñas, adolescentes puedan aceptar llegar a estos crímenes, llegar a formar parte de la delincuencia organizada. Entre los casos que tú presentas en tu libro, específicamente Un sicario en cada hijo nos dio, que por cierto tenemos que recomendarlo a la audiencia, ¿no? Porque es un libro impactante. Tratas y abordas temas muy, muy fuertes, Saskia, muy, muy fuertes, sobre todas estas vulnerabilidades que viven los adolescentes, los niños y las niñas. ¿Cuál de estos casos ha impactado tu vida? Yo sé que todos, pero ¿cuál ha sido ese como parteaguas? A ver, no, hace mucho escribí el libro, entonces no me acuerdo de los nombres que le inventamos. Okay. Pero voy a hablar de su nombre real, que es Didier, porque ya lo mataron. Ese ha sido el caso que más me ha volado la cabeza. Su testimonio viene en el libro, repito, no sé, no te preocupes, cuál es está Blanca, está Raúl, sí, tienes varios. No me acuerdo a cuál le pusimos, pero es Didier, su nombre real. Y Didier fue, a ver, el tema del reclutamiento infantil, es un tema que hasta el 2018 se reconoció, 2019, lo reconoció el gobierno actual, o sea, el de Andrés Manuel López Obrador. Ningún otro gobierno había aceptado la problemática de reclutamiento infantil por parte de la delincuencia organizada como una problemática en México. Y eso es algo que yo celebro y aplaudo, y se hizo a raíz de un estudio que hizo la organización Reinserta, donde sacó 88 testimonios de niños actualmente reclutados por la delincuencia organizada. Reinserta, dentro de las cosas que hace, trabaja con adolescentes en conflicto con la ley, y algo que hemos visto especialmente desde el 2018, que entró en 16, perdón, que entró en vigor la nueva ley de adolescentes en conflicto con la ley, empezaron a salir muchos menores de la cárcel, pero empezaron a entrar muchos que están directamente relacionados con el reclutamiento.
que pertenecen a la delincuencia organizada, que te lo dicen y te lo restregan en la cara con mucha honra, que es muy duro, porque como en la trata, la complejidad del reclutamiento infantil tiene que ver con la aceptación de que eres una víctima dentro de un sistema. Porque pues, tú hablas con, por ejemplo, mujeres víctimas de trata y la gran mayoría no se reconocen como víctimas de trata. Exacto. Porque el propio delito genera esa manipulación psicológica que hace que las mujeres digan yo lo hice porque quise, o yo no era mi pareja, estaba enamorada, etcétera, etcétera. Y conlleva de todo un proceso psicológico el entender que en efecto se vulneró tu estado emocional, se vulneró y se aprovecharon de tu estado social para manipularte de tal manera donde creyeras lo que estabas haciendo. Exacto. Con los adolescentes es un poco parecido. Aquí entra un factor distinto que tiene que ver con la etapa en la que están, que pasa mucho con corrupción de menores, pero la etapa en la que están pues es una etapa de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, 16, donde pues, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Es la peor etapa de la vida. Es la etapa más compleja, es la etapa donde no sabes ni qué onda, de estabilidad, de hormonas, emocional. O sea, es una etapa como muy complicada, donde si de repente te dicen vas a ganar un chorro de dinero, vas a poder usar los tenis último modelo, ya no van a tener hambre en tu casa, vas a tener celular, tú las traes, más tú las traes, vas a traer a las chavas que quieras, vas a poder llevar comida a tu casa, vas a poder, y lo más importante del reclutamiento es vas a pertenecer. Así es. Porque hablando de prevención, una de las cosas más complicadas del reclutamiento es se van con niños que están en búsqueda de pertenencia. Así es el niño que en su casa hay violencia, que hay padres y madres que no demuestran afecto, amor, incluso quizá tengan problemas de adicciones, pertenezcan a la delincuencia organizada, hay ahí un tema de violencia extrema dentro de la casa, los corran de la escuela, entonces ya ni siquiera pertenecen a ese núcleo escolar. ¿Por qué? Porque algo que hemos visto es que la deserción escolar con los niños reclutados es el problema más grande, porque como son niños que traen problemas de casa, pues son niños que se portan mal, que no traen la tarea de la escuela, que ejercen la violencia en la escuela como un mecanismo de defensa de alguna manera de lo que viven en sus propias casas, pero la Secretaría de Educación Pública creo que ha abandonado mucho esa parte de atención a los niños más problemáticos. Incluso, por ejemplo, en el Estado de México hay una escuela pública que le llaman el reclusorio, donde van ya todos los niños que ya corrieron de todas las escuelas, que ya ¿sabes? Y son niños que entran armados, que tienen 25,000 problemas, llegan drogados, esconden droga en la escuela, o sea, le dicen al reclusorio a la escuela. Y es terrible, ¿no? Pero los primeros en irse, en hacer la deserción escolar son estos niños. Claro. Cuando son los niños que más hay que ponerles atención también, ¿no? Y entonces terminan en las calles y ahí es donde llega la delincuencia organizada dándole un futuro próspero, dándoles dinero, dándoles pertenencia, dándoles todo esto, y pues se vuelve muy fácil. Entonces, de las problemáticas de hablar de niños reclutados por el narco, es que son menores que en su gran mayoría se sienten muy honrados de pertenecer a la delincuencia organizada, sin saber que se les vulneró en lo absoluto, o sea, en su totalidad, se les vulneró la etapa en la desarrollo y la situación social, económica en la cual estaban. Y eso conlleva todo un proceso también de reinserción, de trabajo psicológico y demás. Entonces, de primera entrada, cuando hablamos de niños reclutados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada en general, tenemos que justo poder ver y entender que son menores que no necesariamente van a tener un testimonio, como lo pueden ver en el libro de Un sicario en cada hijo te dio.
no es a mí me robaron y contra mi voluntad y lloraba todas las noches porque quería el abrazo de mi mamá. Es un chavo que nunca ha tenido el abrazo de su mamá en su mayoría, ¿no? Entonces, pero cómo, igual que la trata, cómo desde ahí empiezas a construir la corresponsabilidad social del entendimiento de que un niño de 8 años tenga una pistola en la mano y esté vendiendo droga en la esquina o esté en un campo, estas universidades del crimen que les dicen, donde ya son universidades que tienen la delincuencia organizada, porque de las cosas más brutales que me ha tocado escuchar es cómo hay espacios en la sierra y así donde los entrenan, ¿sí? Pero no me lo contaron, Diana, un chavo en una comunidad de internamiento, me lo contaron en varios estados diferentes, chavos. La Universidad de Damaso, hasta nombres tienen. Entonces, están bien organizados, se los llevan meses y los entrenan a matar, a descuartizar. Una de las claves más fuertes que tiene un menor que está en la delincuencia organizada es que lo desensibilizan. De por sí ya son chavos que vienen desensibilizados porque violencia en casa, porque pobreza, porque muchísimas situaciones sociales. Les dan más herramientas para desensibilizarlos emocionalmente. Uno, les dan la adicción, porque les dicen crack, piedra, cocaína, ¿no? Te va a ayudar a inhibir esas emociones como miedo, como dolor y así de matar a alguien, por ejemplo. Y poder hacer el trabajo, ¿no? Exactamente, poderlo hacer sin tanta emoción consciente, pero también los entrenan a no sentir. O sea, tráete el perrito, cuida al perrito, luego matas al perrito, traiciones, o sea, yo como lo explico, Diana, muchas veces es todos, en su mayoría, menos los psicópatas, pero todos nacemos con un nivel de empatía 10. O sea, imagínense cuando estamos en las cunitas en el hospital, ¿no? Esa imagen de los niños así formados en cunitas y los bebés. Todos ahí tenemos empatía 10. Y luego nos toca irnos a nuestras casas. Casa del cual ninguno de los que estamos en esas cunitas decidimos ir. ¿Cuál es? Exacto. Entonces nos tocó. Yeah. Y de quien nos tocó, pues hay quienes llegamos a casas donde predomina el te amo, donde predomina el abrazo, donde predomina la comida, donde predomina el cuidado, el apoyo emocional, la atención, la red de apoyo, el afecto, todo. Y hay casas donde predominan los golpes, el hambre, la violencia sexual, otros temas. El mecanismo de defensa de la empatía es brutal a nivel emocional. Un niño que vive en una casa donde predomina el amor, donde predomina el bienestar, donde por lo menos hay, ¿no?, siempre cuidados, comida, derechos básicos, etcétera, es un niño que va a conservar esa empatía número 10, ¿no? Porque entonces está recibiendo cuestiones positivas y no está teniendo que protegerse de temas negativos. Un niño que el papá tiene un problema de alcoholismo y drogadicción y llega todos los fines de semana y golpea brutalmente a la mamá hasta dejarla inconsciente, que de repente va a la escuela y no llevó los cuadernos que tenía que haber llevado forrados y entonces lo castigan en la escuela, pero se da cuenta que ya no hay dinero para comprar forro porque el papá ¿no? Se lo tomó todo, se lo drogó. ¿no? Donde no hay comida y entonces se va a la escuela con la panza vacía y demás. Su cuerpo automáticamente lo que va a hacer su cerebro es ir disminuyendo esas habilidades empáticas para que pueda sobrevivir este niño. O sea, la primera vez que veo que golpean a mi mamá me duele el corazón horrible. La séptima, la octava, ya me encierro en mi cuarto y le subo la música, ¿no? Para ya no escuchar los gritos de mi mamá. ¿Por qué? Porque este es el entorno en el que estoy, no me puedo ir a ningún otro lado y entonces me tengo que acostumbrar a este entorno. Y para ello tengo que tener menos capacidades empáticas. ¿Qué pasa si estos dos niños que te acabo de describir salen de sus casas un día y hay un señor que está golpeando brutalmente a un perro? El niño que viene de la casa donde predomina el amor se va a angustiar terriblemente porque están lastimando a un perrito y el otro va a decir, a mi mamá le hacen peor todos los fines de semana, ¿no? O sea, es un animal, da igual. Eso es como lo que hacen estas escuelas con los niños. Hacen que se desinhiban y que disminuyan sus capacidades empáticas. De hecho,
mucho del trabajo que hace Reinserte es trabajar con estos niños en materia de reinserción. Y una de las problemáticas más grandes que tenemos con estos niños es el trabajo psicológico, porque justamente son niños que no confían, son niños que no conocen el que les digas tienes habilidades alternas que no tienen que ver con matar o con secuestrar. O me caes muy bien, eres un tipazo, te quiero mucho. Un abrazo, un cómo estás, cómo te sientes. No saben cómo recibir eso, ¿no? Entonces es muy doloroso porque hay una cosa, el otro día estaba entrevistando un pedófilo para justo mi libro mi último libro sobre trata y pedofilia y corrupción de menores, y platicaba con un pedófilo que está en prisión y me costó mucho trabajo esa entrevista. O sea, fue una entrevista donde y yo volteaba a ver a la producción y el de audio se estaba como durmiendo, el de cámara estaba como que no sabía dónde voltear. Yo me sentía muy cansada de hacer esa entrevista y lo escuchaba hablar y me costó como mucho. Y yo ya sé que es un mecanismo de defensa, pero en algún punto el niño, bueno, el chavo de 26 años, se agarra la cara y se hace así, ¿no? O sea, como que se frota así la cara y le veo unas manos chiquitas. Y entonces ya fui a terapia el siguiente día y le dije, oye, no sabes, mi psicóloga se llama Diana, entonces le digo, Diana, no sabes, ayer esto, y me dijo, claro, y me dio todo un concepto que me pareció bien interesante, que es el trauma estático, no me dijo estático, me dijo, ¿cómo me dijo? Pero es una especie de trauma donde en la infancia la exposición al trauma intenso hace que te dejes de desarrollar. Entonces yo lo que estaba pasando es que estaba viendo un adulto pedófilo, pero en el cuerpo de un niño chiquito, un adolescente, a él lo empezaron a violar a los 6 años y lo violaron durante muchos años. Y luego él se volvió un agresor, obviamente. Pero yo veía a ese niño de 8 años ahí cuando estaba ahí y sus manitas estaban chiquitas, su cara incluso, su cerebro, o sea, su cabeza estaba como muy grande. Luego hay un psicólogo increíble que si tienen la oportunidad de entrevistar, se los recomiendo mucho, que se llama Israel Vallarta. Y Israel es un mega psicólogo en trauma que ha hecho toda una cantidad de estudios y demás, pero él de lo que habla mucho es de cómo el cerebro deja de crecer cuando hay exposición al trauma en la infancia. E incluso le hacen un estudio a 2 niños, uno de 3 años, los 2 de 3 años nacieron el mismo día, todo igual, pero uno ha sido expuesto a trauma y otro no, y ves en el escaneo del cerebro hoyos negros literal en su cerebro, porque es como el trauma te previene de que sigas creciendo. Entonces el trabajo con estos niños que han sido víctimas y que victimarios también de situaciones de violencias extremas en la infancia y en la adolescencia son como infancias interrumpidas de una manera rarísima. Muchos de ellos no tienen como las herramientas que deben de tener todos los niños y todos los adolescentes para poder sobrellevar el existir y el vivir, ¿no? Entonces es un tema fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo que algo que admiro muchísimo el trabajo que realizas es justamente eso. Es que tú miras hacia el interior de las personas, de los niños, de los adolescentes, que están ahí no porque quisieron estar. Están ahí por una serie de circunstancias que han vivido, claro, muchos de ellos desde su nacimiento, como claro, ya lo explicaste claramente, y que los llevan a ser víctimas. Sí. Y muchos de ellos son víctimas, pero también tenemos que entender, y algo que tú abordas y tratas constantemente, es el entender un poco lo que tuvo que haber vivido el victimario para ser lo que hacen, claro, ¿no? Sí, es que al final algo que yo he visto mucho es que el victimario o la victimaria fue víctima también en algún momento. Y no estoy justificando el delito, porque mucha gente luego me tachan de la que defiende a los delincuentes y la que... No. Digo que la gente diga lo que quiera, pero
No, yo no hago eso. Algo que he visto es, uno, obviamente tiene que siempre haber responsabilidad respecto al acto que cometemos todo el mundo, ¿no? Porque incluso Claro. hay esa conciencia. Y quizá no hay la capacidad de las herramientas emocionales para controlar un impulso o intelectuales o oportunidades para poder hacer cosas alternas, pero hay la conciencia de hacer o cometer, digamos, un acto antisocial, categorizado como antisocial ante la sociedad, ¿no? Y eso creo que tiene que pagarse 100%. Sin embargo, seríamos muy tontos si no vemos más allá, Claro. si no entendemos qué pasa, ¿no? Yo ahora que escribí el libro sobre trata, me llamó mucho la atención el tema de la pedofilia. Me metí a entrevistar a muchos pedófilos. Y el tema de la pedofilia es bien interesante porque justamente la gran mayoría de los pedófilos fueron víctimas de pederastía en su infancia. Y psicológicamente la manera en la cual se relaciona la pedofilia es el conocimiento de los actos sexuales. Es, uno, la sobreestimulación sexual en una edad donde no debería de haber estimulación sexual. Y por otro lado, es cómo se relaciona sexualmente esa persona ante el conocimiento. O sea, qué es lo que registra esa persona en el cerebro de cómo es la interacción sexual. Entonces, obviamente, cuando ellos alcanzan una edad adulta, la manera que conocen la sexualidad y en la cual pueden desenvolver el impulso de la sexualidad es como lo hicieron con ellos, que es con otro menor. Entonces, que aparte tiene mucho que ver con la propia agresión, la propia violencia, el propio odio que se tienen a ellos mismos porque ser víctima de violencia sexual en la infancia te deja eso, ¿no? Como esta sensación de odiar a tu cuerpo, de odiarte a ti misma por haber estado en una situación grotesca de esa manera. Y sobrellevar eso conlleva muchísima atención y no todos tienen esa atención. Entonces, justo con la pedofilia es donde más he visto el decir, es que si no nos atrevemos a escuchar las historias de los agresores en todos los ámbitos, no vamos a poder lograr combatir el tema. A ver, hablando de secuestro, por ejemplo, y no es nada más, es un tema social, es un tema de seguridad, es un tema de prevención. Si hablamos de secuestro, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la Policía Federal, hice el estudio de secuestradores a nivel nacional y me tocó trabajar con 900 secuestradores. Y algo que yo veía era el patrón. O sea, no hay secuestradores en México. A ver, hay, pero son mínimos, que son personas que un día se despiertan y dicen, ay, hoy voy a secuestrar. El secuestro es justo ese delito que va sumando. Empiezan con robos, luego robo de autopartes, luego robo de autos, luego, ¿no? Y se va. Normalmente caen encarcelantes, hacen sus bandas adentro de las cárceles, salen, se organizan. Ese estudio nos dio muchísimas herramientas en ese sentido, que son herramientas de prevención en materia de seguridad. Punto. O sea, no te estoy hablando desde el lado humano, te estoy hablando desde el lado de seguridad, de cómo puedes fichar, prevenir, entender qué es lo que pasa con una persona que se va a dedicar en un futuro al secuestro. En tema de trata, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar para el libro también a un tratante que fue muy famoso en México, se llama Noé Quetzal Méndez, que tuvo una ficha incluso por la FBI, y platicando con él, algo que él me decía muchísimo es que de donde yo vengo, culturalmente, o sea, Tlaxcala y Tenancingo y toda esa zona, Tenancingo y toda esa zona, pues es que es parte de la cultura, es parte de lo que somos. E incluso las mujeres pues se sienten, él decía, ¿no? Se sienten bien, o sea, como que su rol es usar su cuerpo para poder solventar los gastos de sus parejas, de todo esto. Y yo le decía, pero Noé, eso es trata, eso. Y él era como, nadie no hizo nada que no quisiera, ¿no? Y genuino lo creía, o sea, genuino lo creía. Y digo, no es un caso alterno, pero sí me hizo reflexionar justo en cómo el delito de la trata también tiene mucho que ver la cultura machista en la que vivimos.
Totalmente. Yo creo que me gustaría poner un poquito de contexto de lo que pasa justamente en Tlaxcala, ¿no? En este lugar que es Tenancingo, que es la cuna de los tratantes, así se les llama. Ellos tienen inclusive un festival una vez al año en donde se van flagelando, ¿no? Y algo muy fuerte es cómo los niños y cómo los adolescentes se les pregunta, ¿y tú qué quisieras ser Tratante. cuando seas grande? Está el estudio que hicieron donde el 100% de los niños en la primaria dijeron, quiero ser tratante. Tratante. Pero entonces, ¿dónde se acomoda la mujer? Porque si el niño quiere ser tratante, entonces la mujer que quiere, pues ser quien Colabore en colabore todo en... esto, o bien, de hecho colaboran porque se tiene muy claro que las mujeres participan cuidando todo el proceso, cuidando todo el negocio, cuando les traen a las chicas que captan en distintos estados de la República, Claro. ellas les cuidan, ¿no? Ellas les enseñan, ellas les hablan como mamás y de esta forma, pues toda la familia está colaborando en este tipo de delito, de flagelo. Y entonces es impresionante cómo estos niños cuando crecen, cuando son adolescentes y cuando son adultos, pues se dedican al negocio familiar, ¿no? Entonces, si no sabemos esto, ¿cómo vamos a poder prevenir la trata? Porque tú hablas con policías, por ejemplo, y les frustra muchísimo el delito de la trata y por eso es uno de los delitos con más impunidad, porque lo que te dicen es que llegan las viejas, ¿no? Que así te lo dicen, llegan las viejas y que es que están enamoradas, que es que no quieren denunciar a su tratante. Entonces, los güeyes salen libres porque las viejas no quieren y entonces lo ven desde un lugar como victimario, víctima, cuando dentro de la organización de ese delito no está llevado hacia el agresor y la víctima. Ojalá fuese tan claro como un secuestro, por ejemplo, que tienes a una persona atada de manos en un rincón y estás intercambiando, que es víctima-agresor. En la trata hay cuestiones culturales, cuestiones que tienen que ver con machismo, violencia psicológica, y hay que entender toda la parte psicológica de la criminología detrás de ese delito para que se pueda prevenir ese delito. Sobre todo, Saskia, porque a veces la sociedad, las personas, inclusive las propias autoridades y los policías, creen que en cuestión de trata, las víctimas van a estar encadenadas. Sí. Y el tema aquí es que muchas veces llegan por su propio pie. ¿Por qué? Porque fueron engañadas, ¿no? Porque les mintieron sobre una falsa oferta laboral, por ejemplo, y sobre todo en enamoramiento. Claro. Y creo que tenemos que romper con eso. No tenemos que pensar tampoco en un tratante como el señor espantoso, gordo, que no le importa nada, que está sucio, porque no siempre es así. ¿No? Y esa es la complejidad del delito y sobre todo el que estemos muy conscientes que muchas de las víctimas llegan ahí por su propio pie, porque las enamoraron, porque les dieron lo que no encontraron en casa, como estas... Sí, pero eso no las hace partícipes. ¿No? Y eso es lo que tenemos que... no. Pero eso es lo que nos falta como entender en México, ¿no? Incluso, yo he estado en conversaciones con hombres que, por ejemplo, no sé, contratan sexoservicios por medio de internet y yo siempre les digo, ¿cómo, güey? ¿Te has puesto a pensar que alguna de esas chavas no quiera estar ahí? Y te dicen, güey, yo he estado con ellas y si quieren, ¿tú crees que no me voy a dar cuenta si quieren o no quieren? Es como, ¿tú crees que esa chava que viene de Venezuela, que la tienen amenazada con papeles diciéndole sabemos dónde va a la escuela tu hijo, sabemos dónde están tus papás y así, va a llegar a casa de un cliente más y te va a demostrar para que tú le hables al tratante y le digas, güey, esta vieja, y al rato esa vieja le va a ir de la fregada? Dije, es que no es tan blanco y negro, pero no les conviene verlo porque les quita, sé que grabaron también un podcast con todo el tema de la pornografía, ¿no? Y es como, cuando estás viendo pornografía, ¿qué te garantiza que ese video que estás viendo es consensuado, o es de una mayor de edad, o sea, ¿dónde están esas? Pero no estamos dispuestos tampoco a sacrificar
el sexo fácil, el sexo rápido, el acceso rápido y fácil y gratuito a la pornografía, y es durísimo eso, Por eso el consumidor es parte del problema claro. de todo esto, ¿no? Porque es muy sencillo contratar este tipo de servicios y no cuestionarte, porque Claro. además si te cuestiona, pues como que viene a lo mejor el chin y si de veras no está aquí porque quiere estarlo, y si es una adolescente que trajeron de otro país y yo, o sea, mejor no cuestionan nada de eso. Claro. Y desafortunadamente el consumidor, porque hay un lema que nosotros abordamos constantemente que es que sin clientes no hay trata. Claro. Pero hay clientes, entonces los Y tratantes muchos. necesitan tener una gama muy amplia de personas, de niños, de niñas, adolescentes inclusive, para ofrecerlas a los clientes. Claro. Y esto es sumamente complicado. Saskia, hay una parte muy, muy interesante de tu libro que la verdad, cuando lo leí, cuando lo releí, cuando hice esta nota, me impactó. Son unos cuantos renglones, lo voy a leer. Y es que ustedes, justamente en la historia de Raúl, nos dicen que al entender por qué queremos comprender las historias de los niños en delincuencia organizada, al escuchar nuestro enfoque preventivo, se suma interesado Raúl cuando lo estaban entrevistando y dice: ojalá alguien me hubiera hecho entrar en razón antes de que fuera demasiado tarde. Y me impacta mucho esta parte porque sabemos que el protocolo para erradicar, prevenir y sancionar la trata de personas habla del tema de la prevención. La prevención que muchas organizaciones, que inclusive muchos gobiernos y muchas instituciones desmeritan. Es que no es importante, ¿no? No es esta parte importante, no da votos. que lo hagan otros, que... no da votos, la prevención no da votos. Es la exactamente. No es popular para ahora que vienen las campañas. No, para siempre, ¿no? Siempre están en campaña los políticos en este país. Ya sé. Sin embargo, ustedes lo resaltan no solamente en esta parte de tu libro, sino constantemente. Y me encantaría que habláramos un poco sobre esto, Saskia, sobre la prevención, desde cuándo, en qué momento, en qué áreas es importante hacerlo. Para mí me queda muy claro que vale la pena hacerlo, ¿no? De hecho, nuestra organización eso es lo que hace: dar prevención, dar capacitación. Tenemos el único diplomado en trata de personas que existe, con 17 módulos, con una postura abolicionista y demás, pero si lo tocaron en este libro y si inclusive esta persona, Raúl, lo está mencionando, hay que poner un foco ahí, ¿no? Claro. Sí, a ver, la prevención en materia de reclutamiento infantil tiene mucho que ver con erradicar y generar derechos básicos para todos, ¿no? Porque estos chavos sí vienen de familias criminógenas, de familias en situación de pobreza extrema, de violencia extrema, etcétera. Entonces, es generar mucho tema de oportunidades para niños, niñas y adolescentes, cosa que en este país no hay, porque como no votan, pues no existen. Por otro lado, creo que tenemos un gran problema y no tengo la respuesta de la prevención puntualmente en este tema, pero tiene que ver con, uno, la normalización de la violencia, y dos, la manera en la que la globalización se está yendo hacia el consumidor, donde eres, dependiendo de los tenis que traes, dependiendo del coche que manejas, dependiendo las posibilidades que tienes de ir y gastar en un lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo si los ídolos, los influencers, los artistas que ves y consumes en redes sociales, en medios de comunicación, todos los días traen
esos tenis, van a esos lugares, tienen esos planes, pues, ¿cómo le dices al chavito, tú no? O a la chavita, tú no. Y esa parte es muy compleja, porque el dinero fácil sí te lo da. Ese estilo de vida, por lo menos de manera inmediata. Y la contraparte es una serie de valores. ¿Por qué una persona que de clase media no es capaz de secuestrar a alguien por justamente poder comprarse esos tenis o por hacer ese viaje o por tener esos lujos? ¿Qué hay ahí que no hay quizá tanto en la clase alta como en la clase? Porque la delincuencia irónicamente viene mucho de esa clase baja o esa clase alta. Wow. En porcentajes. Y es el chavito de la familia rica, y así que se aburrió de sus millones y quiere otro tipo de adrenalinas en la vida, con un chavito en situación de pobreza media, baja, extrema, fíjate que menos. La gran mayoría de las personas en pobreza extrema en México desafortunadamente pertenecen a comunidades indígenas. Y en las comunidades indígenas hay unos valores muy bien arraigados. Es bien interesante. De hecho, los casos de más éxito de reinserción social en Reinserta los tenemos con chavos que vienen de comunidades indígenas. Y entonces creo que tiene que ver ahí un tema de valores que hace que, porque es que hay que darles trabajo para que no delincan, no da igual, no hay nada, no se puede atacar la delincuencia con dinero, no se puede, porque no vas a ganar. No le puedes ofrecer a un chavo de 14 años lo que le puede ofrecer la organizado. No puedes. O sea, no hay economía que alcance. Entonces no nos podemos ir por ahí, tenemos que irnos por otro lado. Entonces es un tema de valores y de principios. Es un tema de la capacidad de saberte valorado y saber que tienes valor como ser humano. Entonces eso implica el trato que tienes en tu casa, ¿no? Si tu mamá y tu papá te dicen que eres un pendejo todo el día, que te golpean, no te dan de comer, no lavan la ropa, contigo, no te ayudan a hacer la tarea, ¿no? Pues, ¿dónde encuentras tu valor como ser humano? Entonces hay que poder irnos a estos temas de conversación. En la trata, por ejemplo, ahorita para el libro entrevistaba yo a una tía de una chava que está actualmente en una red de trata. Y ella y yo hablábamos mucho de la salud mental. Me decía, mi sobrina tiene trastorno de la personalidad, o sea, tiene borderline personality disorder, que es el borderline es un trastorno mental donde tienes más litio de un lado del cerebro que de otro, lo cual hace que tengas ciertas conductas. No necesariamente antisociales, pero son explosivas, impulsivas, son extremas, etc. Entonces, por ejemplo, su sobrina entró en el mundo de la trata a los 14 años. Por las redes sociales se enganchó con un tipo y lo complicado que hablaba yo con su tía es que a veces nos da miedo hablar de la salud mental de mi sobrina. Nos da miedo hablar de cómo ingresó mi sobrina a este mundo, porque la respuesta que hemos recibido incluso de los propios policías es, pero si ella quiso. Fue por su propio pie. Fue por su propio pie. Entonces, si una niña de 14 años que está en una etapa compleja de su desarrollo, que encima tiene un trastorno de la personalidad, que encima, etcétera, etcétera, hay que abordar estos temas desde un lugar distinto. Claro. Y el tema del reclutamiento infantil es muy parecido. Fíjate que cuando hicimos el estudio de reclutamiento infantil, que lo pueden encontrar en la página de Reinserta completo, donde vienen todos los testimonios de estos niños, fue durísimo hacer el estudio porque lo que hicimos fue mandamos oficios solicitando que nos pasaran información de cuántos niños y niñas tenían privados por la libertad por delitos que tuvieron que ver con la delincuencia organizada. Y no hay un solo niño en México acusado de delincuencia organizada.
que esté privado de la libertad. 1. Okay. Entonces lo que tienes que hacer es otro oficio donde, bueno, entonces delitos como narcomenudeo, homicidio, Robo. todos los que están relacionados de alguna Ajá. manera con la delincuencia organizada, y ahí ya nos mandaron todas las listas. Y cuando íbamos a las comunidades de internamiento, CJ, así cartel de Jalisco, así tatuado en el cuello, Sí, yo, sí. ¿cómo no? Y bueno, pero ellos no los reclutaron a fuerza, los mismos de la comunidad. Ellos quisieron. Ajá, ajá. Tú mira cómo portan el tatuaje, así la Z en la frente, lo portan con orgullo, con honra, y lo volteas y es un niño de 14 años. Yes. ¿Cómo puede? No, o sea, no, hay que cambiar ese discurso, porque al final te voy a decir, me parece que es un discurso chafa, porque es un discurso, yo he visto, la gente que no está emocionalmente preparada para reconocer la corresponsabilidad social que hay en estos delitos, es la gente que quiere justificar el ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque a mí, yo emocionalmente no me puedo sostener en ser parte de que ellos estén viviendo esta realidad. Entonces, esas personas que dicen, ellos quisieron, ellas quisieron, ellos, y ese no es mi problema, es la mejor manera de lavarse las manos. Totalmente. ¿No? Y de ignorar una problemática. Pero porque me genera malestar, y no tengo ganas de que me genere malestar, pero eso habla de gente que le falta desarrollarse emocionalmente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema complicado por completo, pero a veces en México creo que estamos haciendo eso mucho. Sí. Ese no es mi problema, es problema de ellos. De no hecho, tengo nada que ver. Está muy normalizado el ver ese tipo de situaciones, ¿no? Como la mendicidad forzada, por ejemplo, y hasta te molestas, cierras el cristal o les dices no, gracias, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas. Y no vamos un poquito más allá al trasfondo a ver, ok, ese niño ni siquiera habla español. Claro. ¿De dónde lo trajeron? Sí. Y desafortunadamente creo que pero ahí tipo mucha gente te dice, es que ¿qué hago? Y entiendo, ¿no? Esa desesperación, o sea, y hay gente que dice, bueno, yo sí les doy. Y así ya me quito yo la culpa, pero creo que llevarlo hacia, sí cuestionarnos, pero hay que tener también cuidado en no generarle la sensación de, me estás diciendo, ¿no? Porque yo una vez hice un live sobre justo el tema de los niños tratados en tema de mendizar y demás, y la gente me escribía, ok, pero ¿qué hacemos? Y yo, claro, pues es que, no, ¿qué haces? No te vas a poner ahí así de, a ver, este niño, y entre que le hablas a la policía y la policía no viene y da igual, y las redes y demás. Creo que hay estrategias puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos esta zona que se llama Polanco, que está llena de restaurantes. Es una zona donde hay muchísimas visitas los fines, jueves, viernes, sábados y domingos. Sí. Tiene un parque donde hay un laguito, donde demás. Muchos cafecitos. Y hay muchísima gente mendigando, muchísima, ¿no? Y especialmente niños. Y entonces tú estás comiendo en una terraza y por lo menos tienes 30, 40 personas que te piden dinero, ¿no? Es que, ¿qué haces? Si no les das, te siguen molestando, y no, esa es la gente que dice. Pero tampoco veo, por ejemplo, yo una vez lo platiqué con unos restauranteros y les dije, güey, ¿por qué no se juntan como restauranteros y agarran a las 5 fundaciones que trabajan con niños en situación de calle o de trata, o no? Y al momento de pagar la cuenta, o sea, pongan 10 pesos más, suma 10. Súmale 10 y entonces, o una cartita que diga, te pedimos que no des dinero a niños que estén pidiendo dinero, al final vas a tener la oportunidad. Entonces, si tú sacas 100 pesos que ya sabes que vas a repartir a personas que esos 100 pesos meten a la cuenta y que se vaya a una fundación organizada que está haciendo cosas, ¿no? Más allá de curar tu culpa en esos 10 pesos. Entonces, creo que hay mucho que hacer, solamente hay que saber llevar ese discurso, pero no ponerle a las personas como la responsabilidad, porque luego eso se vuelve sobre, la palabra en inglés es overwhelming, y no la estoy encontrando en español, es como sobreestimulante, como, ok, entonces dime qué hago. Hay que generar también estrategias para que la sociedad se involucre en la prevención. Claro. Sobre todo de fondo, ¿no? Porque a lo mejor el darles una manzana en el cruce de las calles o darles una botellita de agua,
pero yo creo que ir más al fondo, ¿no? Claro. Y justamente es Pero, por eso. ejemplo, ahí eso ya es una estrategia, ¿no? O sea, si tú ya sabes que por donde pasas siempre hay están 3 los niños mismos que siempre están, pues, claro. güey, le haces el lunch a tus hijos, haces 3 lunches más. Claro. O llevas en época de frío 2 suéteres que Sí. no usan tus hijos y tú se los regalas. Exacto. Y ese tipo de cosas que sí podemos hacer, que nosotros recomendamos hacer, Sí. ¿no? Pero también ir más al fondo, como tú dices. Claro. Y habemos ¿Quién está haciendo algo? organizaciones, Exacto. ajá, Que están metiéndose en estos temas. Claro, que estamos metiéndonos en estos temas, que estamos capacitando, por ejemplo, directamente a las comisarías, porque muchas veces ellos que están en la calle no tienen esos ojos o un filtro de trata, ¿no? Y es muy importante que puedan conocer los indicadores de la trata. Claro. ¿Por qué? Porque de esa forma podrán dar un seguimiento si ven tal o cual circunstancia, que además es muy importante. Y capacitaciones también, ¿no? O sea, el tema de la delincuencia organizada en menores, así como de la trata, especialmente con menores, pero la trata también con adultas y adultos, creo que tiene mucho que ver la capacitación respecto a los delitos puntualmente. O sea, el policía no te puede decir es que ese niño está ahí porque quiere. O esa chavita está ahí porque quiere. O sea, que un policía te diga eso es una ausencia de capacitación brutal en entender la complejidad de la psicología, de la salud mental detrás de esos delitos. Que entiendo que son los únicos delitos, y el abuso sexual infantil, pero menos, que tienen estos grises tan grises. ¿No? En todos los otros delitos, robo de auto, hay una víctima que le robaron el coche, punto, ¿no? Secuestro, hay una persona que agarró a otra persona y la tuvo escondida y la intercambió por dinero. Es muy clara en materia de seguridad quién es la víctima y quién es el agresor. Para las partes. Con trata y con reclutamiento infantil no es tan claro para las partes. El tratante te dice ella quería, ella te dice yo quería. ¿No? Y desde afuera hay que darle un peso y reconocer la violencia psicológica que hay detrás de esas posturas, al igual que un chavito que se tatúa por voluntad propia las siglas de su cartel en el cuello y te dicen mi familia es la pandilla, mi familia es mi cartel. Es muy fácil decir, pues, si él dice, pues es su familia, ¿no? Eso es una manera de lavarte las manos. Es decir, ¿qué pasó con ese niño de 14 años que encontró el amor, la pertenencia, y todo, la identidad dentro de uno de estos grupos? Que es lo mismo con las mujeres en la trata. Totalmente. ¿Y qué pasó con la sociedad? Porque yo no conozco agresores más victimizados que los tratantes. Y eso es muy real, que para ellos es como, pues, como no hice nada malo, ellas querían, yo las protegía, yo las cuidaba. O sea, tienen todas estas como excusas todo el tiempo para no asumirse como plenos agresores, ¿no? Como plenos delincuentes que son, ¿no? Como victimarios. Y definitivamente, fíjate, Saskia, que algo que hemos aprendido en todo este caminar es como todas estas etapas por las que pasa una víctima de trata, ¿no? Porque hemos escuchado, bueno, ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no le dijo al cliente? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no gritó? O sea, y todas estas cosas que tú te das cuenta inmediatamente que la gente de a pie ignora completamente acerca de todos estos procesos que viven quienes son víctimas de explotación sexual primordialmente, que inclusive les roban tal identidad que hasta el nombre les cambian, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas dejan de ser Claudia y las convierten en Rubí, por ejemplo, Esmeralda y demás. Sí, y luego las amenazas con las familias, el hecho de que tengan sus documentos, el que les digan yo sé de dónde vives, porque estos güeyes tienen una capacidad de involucrarse emocionalmente o hacer creer que están involucrados emocionalmente, entonces saben quiénes son las chavas que reclutan, quiénes son sus familiares, dónde viven, y tienen una manera de amenazarlas que en lo que parece la obviedad absoluta desde afuera es que pudo haberse escapado, no es tan obvio desde adentro. No es posible. El amigo que te dice
yo de repente contrato sexo servicio, pero de puras chavas que quieren prostituirse, porque si no, pues estando en el cuarto de hotel, por ejemplo, conmigo, pues podrían usar el teléfono y hablarle a la policía. Y es como, güey, no tienes ni idea que antes de ti pasaron 500 hombres que reafirmaron que no valen nada. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué le hace pensar? O sea, qué bueno que tú lo pienses, que si uno algún día te dice ayúdame, la vas a ayudar, pero ¿qué te hace pensar que te va a ella pedir cree ayuda, ¿no? que te puede pedir ayuda? O que va a hacer una llamada a la policía cuando muchas veces la policía, ¿no?, está involucrada en estos temas. La gran mayoría de la policía desafortunadamente está involucrada en estos temas. Entrevisté a una tratante mujer que empezó como víctima de trata y pasó a ser victimaria. Y yo le preguntaba mucho, ¿no? Yo le decía, ¿fuiste consciente de ese momento donde dejaste de ser víctima tratada y te volviste tratante? Y me dijo, no. Al final, hoy lo veo ya con muchos años en cárcel y lo veo en retrospectiva y habiendo tomado muchos talleres aquí en la cárcel y habiendo hecho muchas cosas aquí en la cárcel y entendiendo muchas cosas aquí en la cárcel. Pero como yo lo viví fue, pues yo tuve X cantidad de clientes, 6, 7, 8, 9, 10 clientes al día, y de repente pues iban llegando chavas nuevas. Y pues obviamente la madrota, pues yo iba siendo la que más tiempo llevaba ahí, entonces pues obviamente me va agarrando confianza y pues obviamente los clientes ya querían pues carne fresca, así te lo dicen, ¿no? Y entonces yo pues ya no tenía clientes, pero de buena onda la madrota me empezó a dar otros trabajos que tenían que ver con cuidar a las chavas, con enseñarle a las chavas a cuidarse o a cómo hacer ciertas cosas para sacarle más propina al cliente. Entonces, incluso en cómo ella me fue contando cómo se fue volviendo agresora, es estos grises de los que hablamos, donde incluso ella me decía, es que en su momento, hoy entiendo que no, pero en su momento yo pensé que le estaba haciendo un favor a las chavas, explicándoles que convencieran al cliente a también a recibir sexo oral, por ejemplo, ¿no? Y eso recibían una propina extra, más. Yo pensé que le estaba ayudando sabiendo, es más, ella me dice, yo las llevaba al cajero y al banco para que le depositaran a sus mamás y a sus papás dinero. Qué gran ayuda, ¿no? Pero ella sin conocimiento porque sí es un privilegio el estar de este lado viéndolo como bien y mal, ¿no? Sí lo es. O sea, el hoy estar tú y yo aquí platicando y pudiendo decir, ¿no?, las violencias psicológicas a la cual estuvo expuesta, a la cual es un lugar de privilegio. Totalmente. Es una educación que recibimos con mucho razonamiento y capacidad de razonamiento. Es venir de espacios donde no estuvimos expuestas a esas realidades. O sea, sí es un lugar de mucho privilegio. Totalmente. Nacimos en familias que nos amaron, que nos afirmaron, que nos dijeron muchas veces. Sí, no tuvimos que aprender a madrazos. Sí lo puedes hacer. Y si tú lo propones, lo puedes hacer, esfuérzate. Definitivamente es así. Por eso la importancia de la prevención. Estamos en un lugar de privilegio. Sí. Y hablando este tema de prevención, creo que estás enfocándola y me encanta pensar en hablar con padres de familia, sí, ¿no? No únicamente enfocar en niños, adolescentes, jóvenes, sino hablar con padres de familia sobre todo lo que es la crianza, ¿no? Esta crianza positiva, esta crianza que afirma. 100%. Esto es muy, muy importante. 100%. Y también hay que estar al tiro de dónde están, ¿no? Yo ahorita entrevistaba yo a este pederasta que lo agarraron en el Estado de México con cantidad de discos duros y unas cosas. O sea, el güey era un ciberpederasta brutal. Y platicando con él, yo le decía mucho, ¿no? Como, ¿quiénes son a las niñas a las cuales ustedes atacan? O sea, ¿cómo sabes qué niña? ¿Cuáles son las características que ves en los perfiles, ¿no?, y demás? Y yo siento que en materia de prevención estamos muy lejos, incluso en materia legislativa, de empezar a siquiera hablar de la ciberdelincuencia en materia de pornografía, trata y demás. Y ahí están nuestras hijas hoy. Totalmente. Hoy. Totalmente. O sea, a veces creemos que
que la víctima va a conocer a su tratante En el todavía parque. en el parque, Ok. en el café o En en el ¿no? cine. No. Y hoy hablamos poco de, o sea, ¿cuándo han visto una campaña así grande, buena de las redes sociales? Y la verdad es que la razón por la cual escribí yo este libro fue porque, o sea, porque escogí este tema, porque es parte de una trilogía, es el tercero de una trilogía, pero porque el tema, en casa de mis papás trabaja Doña Mari. Y Doña Mari es una mujer increíble que tiene a su hijo chiquito, que vive también con mis papás, le pagamos la escuela, todo. Y el otro día me dice mi hija, que es mejor amiga de su hijo, crecieron juntos. Entonces me dice, ma, este niño ya tiene un celular y yo quiero un celular también. Tienen 5 años, ¿no? 5 años. Y entonces le digo, ¿cómo? Le digo, doña Mari, ¿cómo que X ya tiene un celular? ¿Cómo ve, señorita? Es que su papá se lo dio para poder hablar con él, porque luego lo extraña, porque localizarlo, porque... Dije, déjame ver. YouTube, Instagram, Facebook, todo lo que... 5 años tiene el niño. Se me volteé y le dije, doña Mari, usted no sabe que le acaba de dar una pistola a su hijo. Y doña Mari es una pinche tipaza. O sea, de verdad, sus intenciones de darle un celular a su hijo no fueron más que genuinas. Para que ella pueda trabajar, para que pueda estar en contacto con el papá, para que lo que quieras. Pero con desconocimiento absoluto y total de lo que son estas armas letales para los niños, porque son armas letales. Y no hay información allá afuera, no la hay. Entonces, creo que es importante también exigirle a nuestros gobiernos que en vez de estar haciendo prevención barata, de la poca que hacen, como dando bolsas de despensa, enfoquemos también los recursos a prevención real, ¿no? Y si no, hagámoslas desde la sociedad civil. Es que creo que la sociedad civil hace mucho, sí, ¿no? O sea, sí, ustedes en fin de la totalmente. esclavitud hacen muchísimo, la Reinserta hacemos muchísimo, pero los alcances que tienen los gobiernos son muy distintos a las organizaciones que... Y los recursos, de alguna manera, también, ¿no? Por eso, son por los recursos, claro. Sí. Definitivamente. Hoy, Saskia, pues qué increíble tiempo poder platicar contigo. No, feliz de la vida. De verdad, ahondar un poquito en todos estos temas que creo que tenemos algo en común y es esa pasión, ¿no? Y esa defensa de los derechos humanos. La verdad es que me encanta que hayas hablado un poco sobre el libro. Lo vamos a estar esperando para ser los primeros en cualquier momento. Sí, qué emoción. La verdad es que muy, muy emocionante. Y bueno, pues por último, me encantaría que compartas tus redes sociales. Sé que ahí constantemente estás pues hablando mucho de lo que haces, de la persona que eres, de esta pasión que te caracteriza. Así que pues tanto las de Reinserta como las propias. Es @reinserta y @saskianino, nuestras redes sociales, y la página web www.reinserta.org. Excelente. Pues no me queda más que agradecerte que hoy que estuviste aquí en Guadalajara, sí. La verdad es que en cuanto yo supe que Saskia iba a estar aquí en Guadalajara, en ese momento contacté a su asistente para que nos pudiera acompañar. Y pues este episodio termina de esta forma. Por favor, ve a leer el libro de Un sicario en cada hijo. Nos dio para que tú puedas entender más a profundidad todos estos casos que te van a dejar, algunos de ellos sin dormir literalmente. Sobre todo el caso de este niño, el cual cuenta que tiene en su haber más de 30 muertes. Y el caso impresionante de los mandan matar a un grupo de personas, entre los cuales había niños y bebés. Sí. Y él tuvo que obedecer la orden. Y es algo que le seguía dando vueltas en su mente, en su cabeza, hasta hoy que sé por Saskia que este adolescente, que este joven lo mataron, ¿no? Así que... Esa es
la historia de casi todos los niños. El INEGI publicó, un niño sicario en México tiene un promedio de vida de 3 años, porque los vuelven tan locos por las drogas y la cantidad de violencia a la que están expuestos, que terminan siendo una amenaza para el propio grupo, entonces terminan... No hay forma de salir del crimen organizado más que muerto, realmente. O a la cárcel. O en la cárcel, ¿no? Y si tienes la oportunidad, o estos chicos tienen la oportunidad de que llegue Reinserta a esas cárceles y que les den una segunda oportunidad de vida, algunos la toman, Sí. algunos la aprovechan. Pero con lo que quiero cerrar, Saskia, es diciéndote que agradezco mucho todo lo que haces por la sociedad, por niños, por niñas, por las adolescentes. Lo que haces, lo haces muy bien. No lo dejes de hacer. Muchas no te gracias. Canses, Saskia. No te canses. Igualmente. De seguir siendo voz, de seguir siendo esa luz de alguna manera en esos lugares tan densos, tan oscuros. Y pues vamos a terminar este episodio de Eco de Luz, en donde tú puedes darte cuenta que en el contexto en el que te encuentres puede ser luz, pero también puedes hacer que el eco resuene.